porque somos hijos de Dios. Nada va a cambiar eso, solamente que nosotros decidamos apartarnos, pero somos hijos del Señor, así que Él está con nosotros. Amén. Y bueno, estamos viendo, ¿cierto?, que Cristo se ha formado en nosotros, y yo escribí algunas cosas, pero quiero que leamos el Salmo 139, y ahí también habla de formación, que el Señor nos formó. El Salmo 139, ¿del 1? 139. Lo vamos a leer hasta el 16. Lo leemos todos juntos para que participemos de la lectura. ¿Ya? A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu, y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no cubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Amén. 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 Si hacemos como un resumen, podemos ver que el Señor nos conoce como nadie, ¿cierto? Que Él nos formó, ¿cierto?, físicamente, nos formó espiritualmente y nos formó también emocionalmente, como vemos ahí en la palabra. Él formó cada área de nuestra vida, ¿cierto? Y vemos que ahí hubo una formación, ¿cierto? El Señor formó nuestro ser, formó nuestra vida. Pero yo meditaba, ¿cierto? Nos formó, nos permitió nacer, nos permitió crecer, pero yo pensaba, ¿cuántos años nosotros, bueno, los que no nacimos en un hogar cristiano, vivimos a nuestra manera, ¿cierto? Yo sacando la cuenta, más de 20 años, más o menos, casi la mitad de mi vida, que conocí al Señor. Pero hubo otros 25 años que vivía a mi manera sin conocer al Señor. Yo creo que muchos vivimos así. Cuando no teníamos al Señor, vivíamos a nuestra manera. Hacíamos lo que nosotros pensábamos que estaba bien, o creíamos que estaba bien, o lo que nosotros queríamos. Y bueno, todavía batallamos con eso. Pero ahora el Señor tiene que ir formando a nosotros el carácter, tiene que ir formando la obediencia,
tiene que ir formando, ¿cierto? Que nosotros aprendamos a depender de Él, a ser como Cristo, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas para que Cristo sea formado en nuestra vida, en nuestras emociones, en nuestras decisiones, en nuestras acciones, en nuestras reacciones, porque a veces no permitimos o no pensamos que hay Cristo en mi lugar. ¿Cómo reaccionaría el Señor? ¿Cómo respondería el Señor? ¿Cómo, no sé, si lo ofendieran, cómo reacciono yo y cómo lo haría el Señor? Entonces ahí tenemos que ver que nos falta harto de Cristo en nosotros, nos falta harto de que Cristo sea formado en nuestra vida. Bueno, la palabra primero era yo me examinaba y le pedía, bueno, perdón al Señor porque a pesar de llevar muchos años en el Evangelio, me doy cuenta que todavía Cristo no está 100% formado en mí. Y el ser formado es ser maduro, el ser formado, ¿cierto?, es crecer. Y el pastor siempre nos dice que nosotros tenemos que nuestra madurez, nuestro crecimiento sea intencional. O sea, nosotros, no es que el Señor va a venir y nos va a tocar y ya ahora, ya lee la Biblia, ya ayuno. No, nosotros tenemos que ser intencionales en buscar a Dios. Nosotros tenemos que apartar un tiempo para buscar a Dios. Nosotros tenemos que apartar tiempo para leer la Biblia. Nosotros tenemos que determinarnos a ayunar. Y nos cuesta, hermanas, si seamos sinceros, a todos nos cuesta porque es frío, a veces es flojera, a veces nos ganas de dormir, a veces muchas excusas ponemos nosotros, pero cuando tomamos la decisión y le pedimos al Señor que nos ayude, porque tampoco es nuestra fuerza, hermanos. Como decía también el pastor, es una experiencia que nosotros tenemos que tener con el Señor. Amén. Y eso sí va a depender de cada uno. Eso sí va a depender de cada uno que decida buscar al Señor, esforzarse para que Cristo sea formado en nuestra vida. Porque vamos a ver que Cristo tiene que ser formado en nuestra área sentimental, en nuestra área familiar, en nuestra área sexual, en nuestra área financiera. En todas las áreas de nuestra vida no podemos dejar fuera al Señor en ninguna área de nuestra vida. Y nos cuesta porque a veces nosotros queremos tener el control. Amén. Nos cuesta ceder el control al Señor, pero tenemos que permitir que Él nos vaya formando. ¿Ya? Y teníamos una imagen así, hasta que Cristo se ha formado en nosotros. Ahí yo leí el Salmo 139. Bueno, la hermana Gladys va a tomar las otras dos. Pero, ¿qué es lo que es la formación? Formar, ¿cierto? Es dar forma a algo, es moldear, es componer, es poner en orden. Eso es ser, es formar, ¿ya? O formado también es juntar, congregar personas o cosas, uniéndolas entre sí, para que hagan aquellas un cuerpo y estas un todo. Eso es ser formado, ¿ya? Y otra definición, porque dice hasta que Cristo, ¿cierto? Y la palabra hasta es para expresar el término límite en relación con el tiempo. O sea, hasta es cuando ya hemos alcanzado la madurez. Nosotros estamos en ese camino, ¿cierto? Para llegar hasta que Cristo sea formado. Amén. Amén. Entonces vemos que dice en el Salmo 129 que Él nos conoce más que nosotros mismos, ya que Él nos formó, ¿cierto? Y ya que dice, ¿cómo no va a poder formarnos en Cristo si Él nos formó en el vientre de nuestra mamá? ¿Cómo Dios no va a tener el poder de... No somos un caso perdido, hermano, eso debe animar nuestro corazón, debe alentarnos de que hay esperanza para nosotros, porque para Dios no hay nada imposible, ¿ya? Y dice, cuando seamos formados en Cristo, nada nos podrá detener, porque será Cristo hablando de nosotros, ¿ya? Su carácter va a ser, y cambiará nuestra manera de hablar.
Y eso yo le pido perdón siempre, porque a veces tenemos pecado. Yo siempre o yo nunca. Yo siempre voy a ser así. O yo nunca voy a pecar. Tenemos que sacar esas palabras de nuestra boca, porque estamos declarando y sabemos que la palabra tiene poder. Entonces, siempre va a ser así. Hoy siempre. Sacar el siempre. El siempre, renunciar a siempre y el nunca. Porque como que las tenemos pegadas, no, porque tenemos que tener la palabra, declarando la palabra en nuestra boca, ¿ya? Y dice, cambiará nuestra manera de hablar, de pensar y de actuar, de ver las cosas, porque no nos veremos con los ojos de la carne, sino con los ojos del Espíritu. No vamos a ver el problema, no vamos a ver la situación humanamente, sino que va a ser Dios, ¿cierto? Y nos va a ayudar a verlo de manera diferente, ¿ya? También no haremos nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre, como lo hizo nuestro Señor, porque el Señor Jesucristo nos dio ejemplo en todo, ¿ya? Jesús es nuestra meta a seguir. Él fue tratado, Él fue formado. Si vemos en la Escritura, Él fue procesado al igual que nosotros, desde niño. Aquí nos escapan los niños, nos escapan los jóvenes, los adultos, porque el Señor, cada etapa, cada edad, el Señor Dios lo fue tratando también, lo fue formando, ¿ya? Entonces, uno puede decir, no, que yo soy muy niño, soy muy joven, no. O yo soy muy adulto o anciano, no, porque el Señor también fue tratado. Y debemos permanecer en Él, ¿ya? También si Cristo es formado en nosotros, llevaremos fruto. Colosenses 1, del 10 al 14. Colosenses 1, del 3 al 14. Colosenses 1, del 10 al 14. 10. Del 10 al 14. Sí. Amén. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Amén. También otra cosa es que el Señor tiene que formar en nosotros la identidad de hijo. Amén. La identidad de hijo. Somos hijos de Dios para que andemos como es digno del Señor. Vamos a agradarle, ¿cierto? Vamos a llevar fruto. Y también decía que siempre vamos a dar gracias. Y nosotros, ¿cómo somos cuando tenemos problemas? ¿Nos cuesta dar gracias? Nosotros somos más buenos para dejarnos más que para dar gracias, pero tenemos que aprender, hermanos. Estamos todos en el proceso, ¿ya? Y nosotros haremos sus obras. Cada uno servirá al Señor con sus dones o en su ministerio. Cuando Cristo se ha formado en nosotros, también vamos a hacer lo que Dios nos ha dado en Efesios 4, del 8 al 16. Amén. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivos de la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios,
a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. ¿Cierto? Dice que cada uno tiene una función en el cuerpo de Cristo. Si yo no permito que el Señor me forme, no voy a saber cuál es ese don, cuál es el misterio, cuál es lo que yo tengo que hacer en la obra del Señor. Amén. Porque, un ejemplo, la pastora es la pastora, ¿cierto? Ella no puede ser, no sé, estar en la alabanza, porque su don, su ministerio es ser pastora, o el pastor lo mismo. Cada uno tiene una función que cumplir en el cuerpo de Cristo. Pues yo no puedo cantar porque es otra mi función que Dios me ha dado. Entonces cada uno, Dios tiene un lugar, podemos decir, que debe cumplir y que otro no puede hacerlo. O sea, si permitimos que el Señor sea formado en nosotros, cada uno va a estar en el lugar que Dios estableció, que Dios le dio, ¿ya? Y así va a ser más fácil y más liviana también el servir la obra del Señor, porque cada uno va a estar trabajando en su área. Y en Efesios 2, 4, 10. Efesios 2, 2, 10. Efesios 2, del 4 al 10. ¿Sí? Ahí está el 6. Pero Dios que es Rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Aquí vemos que el Señor ya preparó las obras. Dios ya tiene todo listo. Pero nosotros tenemos que crecer, ¿cierto? Madurar para que andemos en esas obras. ¿Ya? Por eso que para que andemos en las obras de Dios, porque Él ya lo hizo para nosotros, en Cristo. Aprendamos de la obediencia de Cristo, como Él se dejó formar por el Padre en cada etapa de su vida. ¿Ya? Fue permitiendo que Dios lo formara. Eso debemos aprender nosotros, a negarnos a nuestros deseos, a nuestros anhelos, a nuestros sueños. Pueden parecer buenos, pero si no nos permiten que Cristo sea formado, no nos sirven. ¿Ya? Y también el Señor quiere que las personas le conozcan y nos dejó a nosotros ese mandato y debemos cumplirlo. ¿No es? De ser testigos de Él. Y por eso que es importante que nos dejemos formar. Amén. Para llevar a Cristo a otros. No solo tenerlo nosotros. Hay que hacer cambios, tomar decisiones, pero que en vez de desanimarnos, nos alegremos porque el Señor quiere hacer su obra a través de nosotros. Mientras más busquemos del Espíritu Santo, menos tendremos de la carne. Amén. Más oración, más palabra, más ayuno, igual más de Cristo, más del carácter de Cristo. Más unción también, más intimidad con el Señor. Se verá Cristo en nosotros. Llevaremos al Señor. Ya llenemos del Señor cada día. Y no temamos crecer, madurar,
porque si lo hacemos, Dios se glorificará a través de nosotros. No temamos a la formación, hermanos, porque a veces pensamos, si crees que voy a tener mayor responsabilidad, voy a tener que hacer una cosa, esto, lo otro, pero no vamos a hacer nosotros, va a ser el Espíritu Santo a través de nosotros. Entonces, mientras más nos rendimos al Espíritu Santo, va a ser más fácil. Mientras más nos rendimos al Señor, mientras más oramos, mientras más leemos la palabra, mientras más nos apartamos con Dios, nos vamos llenando más del carácter de Cristo, nos vamos haciendo más sabios, el Señor nos va a ir dando la capacidad de tomar decisiones conforme a su palabra también. Por eso que tenemos que, son esas tres partes, esas tres cosas que no debemos dejar: la oración, la palabra, el congregarnos también, son cosas que nos ayudan para que Cristo sea formado en nosotros, hermanos. Y el Señor quiere ser formado. Dice que todos lleguemos a la humildad, que todos lleguemos al conocimiento, que todos lleguemos a tener el carácter de Cristo, pero va a depender de nosotros, porque hay una parte que dice que si oímos la palabra no endurezcamos nuestro corazón. Va a depender de la actitud de nuestro corazón, que seamos humildes delante del Señor, porque como vimos antes, Él nos conoce y le digamos: Señor, estoy mal espiritualmente, pero Señor, aquí estoy, despierta mi espíritu, Señor, despierta mi espíritu, vuélveme a ti, Señor, vuélveme al primer amor. Yo en la mañana esa oración así, dice: Señor, vuélveme al primer amor, si me he apartado, si he dejado de servirte con amor, con pasión, porque también con los años uno va perdiendo esa pasión, ese deseo, ese fervor que al principio tenía, y no debe ser así. Pero el Señor nos está dando esa oportunidad, hermanos. Por eso el Señor envía su palabra, porque Él quiere usar a su iglesia. Él quiere que los de afuera le conozcan, pero ¿cómo lo van a conocer si Él nos dejó a nosotros para que seamos luz? Él nos dejó a nosotros para que seamos sal, pero tiene que estar eso en nuestro corazón, ese deseo de volvernos a Dios, y que el Señor despierte el espíritu de nosotros para que Cristo sea formado en cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Así que eso quería compartir con ustedes, y que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Podemos buscar Gálatas 4:19 y Efesios 3:17. Gálatas 4:19. Sí, Efesios 3:17. Efesios 4:13. En nuestro texto lema, ¿verdad?, de lo que estamos aprendiendo en esta temporada, es lo que tenemos que tener en mente. ¿Ya? Dos textos que hemos estado trabajando en ellos. Gálatas 4:19, ¿lo podemos leer todos juntos? Amén. ¿Ya? 1, 2 y 3. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Dónde tiene que ser formado Cristo? En nosotros. En mi vida y en su vida. ¿Puede repetir conmigo? Dios quiere formarme. Quiere formarme. Quiere tratar mi vida. Quiere tratar mi vida como la de Cristo. como la de Cristo. Para que yo sea semejante a Cristo. Semejante a Cristo. Vamos a Efesios 4:13. ¿Por qué es importante? Mire, dice, leámoslo también. Hasta que todos lleguemos a la verdad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todo tiene que ver, nuestra vida, nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, tiene que ver de qué tanto usted y yo nos estamos pareciendo a Jesús.
el bautismo dice que Dios dijo, este es mi hijo en quien tengo complacencia. O sea, Dios se complació, se agradó de tal manera por la actitud del hijo que Dios quiere también tener complacencia con usted y conmigo. Amén. ¿Y cómo podemos complacer a Dios? ¿Cómo podemos permitir que Dios se sienta grato con usted y conmigo? Es a través del proceso a que Dios nos está llevando. ¿Me pido que me puedan pasar, por favor, la dinámica? Esto es... Mire, esa es esto. Mire, la hermana Aida habló del Salmo 139, donde nos dice la palabra que usted y yo fuimos formados por Dios. Y esa es una verdad que debemos establecer en nuestra vida, aunque el mundo, a usted, los científicos le digan que nosotros fuimos creados por un choque eléctrico, por la descendencia de esto o de esto otro. Esta es una verdad. Usted y yo fuimos creados por Dios, el Dios único y verdadero. Él nos formó a usted y me formó a mí. Le guste al mundo o no le guste, pero usted y yo, como hemos creído en el nombre de Jesús, es una verdad que tiene que estar centrada, establecida, firme en mi espíritu, tiene que ser un fundamento, porque tenemos que enseñar esa verdad. ¿Puede creerlo usted? Amén. ¿Puede decir usted, Jesús me formó, Dios me formó, soy hechura de Él? Como decía la última palabra en Efesios 2:10, fuimos creados por Dios para la obra de Dios, ni siquiera para nosotros vivir como nosotros queramos. Y mire, luego yo quiero llevarles para ir caminando y ir redondeando la idea, vamos a ir a Jeremías capítulo 18. Ahí se da cómo nos muestra Dios su proceso en nuestras vidas. Y la intención de Dios de que el hombre lo puso en la tierra y pecó, ha sido que Dios quiere restaurar al hombre con su relación con Él. Él y yo, Él y nosotros. Dios con nosotros. Por eso mandó el Hijo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y Él quiere formarnos, pero no quiere que nosotros nos formemos a nuestra idea, a la idea del mundo, a la idea de que el hombre quiere establecer ciertos criterios en nuestra vida. Porque usted y yo pasamos al reino de Dios. Por lo tanto, tenemos que regirnos bajo los principios de este rey que se llama Jesucristo. Él es el que tiene que ser formado en mi vida. Porque yo en mi vida he sido mal formada. He crecido a mi manera, como decía la hermana Ida. ¿Cuántas cosas? Es que yo creo, es que yo pienso, es que es a mi manera, es que yo, ¿verdad? Somos el yo. Y ahí damos vuelta y el enemigo nos da vuelta en ese yo. Pero no entendemos como hijos de Dios que hay un propósito por el cual usted y yo estamos aquí hoy día. Nos llamó, somos todos sus hijos, como cantábamos, Abba Padre, soy tu hijo, tengo herencia. Amén. Tengo ese nombre en mi espíritu y tenemos que regirnos nosotros por esa verdad es un fundamento en mi vida. Dice Jeremías capítulo 18 del 1 al 6 nos habla del llamado de Dios a querer formar a su pueblo. Dios a través de toda la historia ha querido restaurar su relación con el hombre y siempre no se ha logrado mucho, porque siempre por un tiempito, luego se vuelve a la. Y Dios le habla a Jeremías. Dice que Dios le habla a este hombre que estaba, Jeremías, un hombre con un corazón muy sensible a Dios, humilde el hombre. Porque fíjense que cada vez que Dios le hablaba, nunca rechazó, aunque él lo quería rechazar. Si ustedes han leído, ¿verdad? El libro de Jeremías dice que llegó un momento en que Dios le dijo, Jeremías le dijo, no quiero nada más contigo, Señor. No quiero nada más. Pero dice que era tanto el temor de Dios y tanto lo que Dios le traía, que luego volvió de nuevo a humillarse a las plantas. Y eso es lo que Dios está buscando de ustedes. No tanto que nosotros nos creamos tanto, no, ni que nosotros nos creamos que somos lo mejor de lo mejor. Cristo nos quiere ser, nos quiere formar. Y miren lo que dice. Dios le da aquí, hay un mensaje
y le había llevado, ¿verdad?, a muchas palabras y el pueblo no entendía. Y nuevamente Jeremías debe haber estado en un proceso ya de tristeza muy grande, que Dios lo lleva a la acción y le da un mandato. Primero, levántate. Si Dios nos dice hoy día a usted y a mí, levántate, ¿qué hacemos? Levántese, a ver. 1, 2 y 3. ¡Levántense! ¿Nos levantamos o no? ¿Nos cuesta levantarnos, mi hermano? ¡Vamos! De nuevo, siéntese. Vino palabra de Jehová a la iglesia Kairos y le dice, levántate. Muy bien, eso es lo que Dios está infundiendo. Un espíritu nuevo de valentía, de determinación, de aprender a oír la voz de Dios, porque así nos quiere formar. Mire, Jeremías tenía muchos problemas, pero ¿sabe qué? Había una sensibilidad en oír la palabra de Dios. Y le dice, levántate, pero no solamente le dijo levántate, sino que anda. ¿Dónde vas a ir? Y le dio la dirección, lo direccionó. No solamente le dio el mandato, le dijo, de aquí te vas aquí y acá. Levántate y vete, tenía que tener una acción, levantarse para ir a un lugar. Dios siempre nos va a querer estar teniendo el movimiento. Dios siempre nos va a querer llevar a estar cada día más activos en Él. Porque Él quiere llenarnos de su gracia, de su amor. Y le dice, vete a la casa del alfarero. Este es el mandato. ¿Cuál es el propósito? Allí te haré oír mis palabras. Miren, levántate, Gladys, y vete a mi lugar secreto. Mateo 6:6. Vete a mi lugar secreto, a la casa del alfarero, donde ahí vas a ser formada, porque ahí es donde yo te voy a hacer oír mis palabras, porque vas a estar en intimidad, vas a estar en lo secreto conmigo, vas a estar a solas conmigo. Levántate y vete. ¿Y cuánto me cuesta levantarme a orar? ¿Cuánto me cuesta tener mi tiempo devocional? Me cuesta. Pero el Dios me está diciendo aquí, si ahora yo lo traslado a este tiempo, vete al lugar secreto. Y tú cerrarás la puerta. Jesús le dijo, vete al lugar del Padre. Y en ese lugar secreto, entre que tu Padre y tú, solamente, ahí Dios me hará oír la palabra. Y mira lo que le dice, te haré oír mis palabras. Qué estratégico que es Dios. Yo cuando leía esto y lo recibía, le daba gracias al Señor porque me fortalecía mi espíritu, ¿verdad? Esto. Y mire lo que dice, y ahora vemos la actitud de Jeremías. Dice en versículo 3, y descendí a la casa del alfarero. ¿Cuál fue la actitud de Jeremías? Obediencia. Fue obediente el varón. Entonces acudió a ese lugar y allí dice que él vio cosas. ¿Me pueden dar la otra, por favor? Ahí vio, por ejemplo, lo que decía la hermana Aida, un alfarero, un hombre trabajando el barro, trabajando la arcilla, moldeándola, ¿ya? Trabajándola, porque primero tiene que elegir el alfarero el barro, la arcilla, y la tiene que trabajar, la tiene que tocar, saber. Luego dice que lo llevó a la casa del alfarero. Y en la casa del alfarero Jeremías vio tres cosas. Vio el barro, la arcilla, vio a un alfarero, un varón que estaba ahí, y le vio trabajando esa arcilla en sus manos. Y ahí dice que el hombre... ¿Me pasa la otra, por favor? Mire, fuimos formados, ¿verdad? Como dijo la hermana, pasamos. Ahí, Jeremías. Dice que vio, cuando él escuchó la palabra, se levantó, tomó la actitud, accionó, fue. Y ahí, cuando entró a la casa del alfarero, ahí Dios le hizo ver al alfarero una rueda donde daba vueltas, donde él trabajaba la arcilla, y también vio el barro o la arcilla. Tres cosas. El alfarero está representando a Dios. Vete a la casa, vete a mi lugar secreto, porque ahí te voy a hacer ver tu condición. Y te voy a hacer ver que en medio de la ruleta, de las circunstancias de la vida que tú estás viviendo, yo te voy a enseñar, yo te voy a moldear, yo te voy a enseñar a moldear tu carácter, tu forma, a poder conducirte
aprender a oír mi voz para que aprendas a caminar en el Espíritu. ¿Me puede llevar a otra, por favor? Mire, lo que hace, dice que vio a este hombre trabajar. El versículo 4 dice que lo vio trabajar con esto, pero dice que cuando estaba trabajando se echó a perder la vasija. Mire lo que hace. Dice que no la botó y la dejó al lado, sino que dice que la hizo buena. ¿Qué hizo? Lo amasa y lo ablanda. Dígame usted, Dios a usted y a mí no me ha desechado cuando he fallado y he fallado, sino que con lazos de amor y me acurruca y me dice arrepiéntete y me perdona y me ama. ¿Usted no ha sentido el amor de Dios cuando ha sido perdonado? Hemos sentido. Dios no me dice te juzgo, te echo fuera de mí porque fallaste y ya fue ocurrido, sino que me atrae, me moldea, me acaricia, me abraza, haciéndome sentir su hija todavía. Él amasó el barro, la arcilla, la empezó a dar vuelta en sus manos. Imagínense. Luego dice que la limpió, ¿verdad? Empezó y luego la moldeó. La moldeó. ¿Me puede mostrar otro, por favor? La moldeó Dios de tal manera que hizo una vasija, dice, de acuerdo como él quiso. ¿Sabe? ¿Qué queremos decir con esto, mi hermano? Que para poder ser formado, usted y yo tenemos que tener un tiempo con Dios. Amén. Mire, nos sirve todo el estudio o los lugares donde yo me capacite, los estudios son muy buenos. Pero si yo no lo llevo a la práctica, si yo no obedezco, de nada va a servir que me llene de conocimiento y que haga excelentes resúmenes y que sea la mejor a la hora de exponer. Pero si mi vida no está siendo llevada a la presencia de Dios, porque es ahí, cuando estamos en la presencia de Dios, humillados a Dios, buscando el rostro, es cuando viene la presencia del Espíritu Santo y me empieza a guiar, me empieza a ministrar, me empieza a enseñar. Porque eso es lo que dice Juan 14:26, y el Consolador, el Espíritu de verdad, Él te guiará, te enseñará, te mostrará, te hará oír lo que el Padre y yo hablamos y te lo hará sentir. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? Te voy a mostrar y allí te haré oír mis palabras. Amén. ¿Se da cuenta? Por favor, ¿me pueden ayudar? Mire lo que hace. Mire, ayúdame, por favor. Ayuda con la mano. Mire, vean esto. Estamos hablando de que cuando entramos a la casa del alfarero, cuando estamos en la presencia del Señor, el Espíritu Santo que está en mí tiene que obrar. Gracias. Pero mire la diferencia. Cuando nosotros aprendemos a humillarnos y buscamos el rostro del Señor, mire la diferencia. ¿Qué es lo que, mire, sabe lo que me hizo experimentar el Espíritu Santo? Le daba gracias al Señor por su grandeza y su misericordia. ¿Qué pudieron ver? De nuevo. ¿Qué pudieron ver? ¿Qué pudieron observar entre la hermana Ida y Daniela? Caminaron, cada uno por su lado, ¿cierto? Cada uno por su lado. ¿Qué pudieron ver entre Nadie y Esteban? Caminaron de la mano, abrazados. ¿Sabe lo que me hizo a mí, una persona del Espíritu Santo con esto? Me dijo, yo necesito que tú entiendas que el Espíritu Santo está en ti, pero tú lo has ignorado todo este tiempo y no has caminado con él. No es que yo le diga al Espíritu Santo lo que tiene que hacer. El Espíritu Santo está aquí. Pero si yo estoy aquí con el Espíritu Santo no va a poder hablar a menos que yo le diga. Cuando yo me allego a él, como al caminar al Espíritu, viene la presencia de Dios. Viene esa frescura.
esa frescura. Entonces me hace oír, me hace sensible, me hace humilde, me hace obediente y me hace acercarme a Dios. Porque eso de tomarse de la manito, si no hay amor, hermano, no pasa nada. Entonces, a mí el Espíritu Santo me hace andar la palabra. El Espíritu Santo, dice Jesús en 15, sí, capítulo Juan 15, 5, dice que separado, estamos de él. Él es el pámpano. Dice que separado de nada podemos hacer. Cuando estamos unidos, entonces el Espíritu Santo nos lleva a recordar las promesas de Jesús. Nos lleva a qué? A saber tomar decisiones. Amén. Fíjese que en el Nuevo Testamento dice, quiero leer dos cositas nomás para terminar, porque el tiempo es corto. Mire, dice Hechos 8:29. Mire lo que hace el Espíritu Santo en usted y en mí, y yo me veía reflejada en esa realidad de que no estoy llevando esa vida de humildad en el Espíritu, porque eso es lo que quiere Dios en estos tiempos. No quiere que trabajemos cada uno independiente, sino que mire lo que dice. Cuando la primera iglesia estaba en pleno, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, le dijo a Pedro, le dijo Juan, le dijo un sacerdote, el Espíritu que mora en él. Amén. Porque recibieron poder cuando haya venido el hecho gloria, cuando recibir poder cuando haya venido el Espíritu Santo. No se vayan de Jerusalén, no hagan nada mientras no tengan ustedes el ministerio de poder. La iglesia de hoy día tiene que ser la iglesia que tiene que estar llena de la presencia del Espíritu Santo para poder ser formada por el Hijo. Porque si no, mi hermano, mire, la característica de Jesús fue que Él fue llenado del Espíritu Santo. Y en Hechos, para que usted la note y después lo pueda ver, en Hechos 10:38 dice que Dios ungió a Jesús con el poder del Espíritu Santo. Y Él hacía sanidades, sanaba enfermos y hacía maravillas. Entonces, si usted y yo queremos ser moldeados, tengo que pasar tiempo en la casa del alfarero. Tengo que ir, humillarme. Le dijo, levántate y vete, baja y vete a la casa. Si usted y yo no lo estamos haciendo, no estamos siendo formados, no le estamos pidiendo a Dios que nos forme, porque es el Espíritu Santo de Dios el que va a provocar el querer y el hacer en usted y en mí. Porque dice Jesús que es el Espíritu Santo. No es nada más. El Espíritu Santo me recuerda, como cantábamos, tengo un Padre. El Espíritu Santo me recuerda que tengo una identidad tan firme, que tengo un Padre, tengo una herencia, camino de su mano. Camino de su mano, me guía y confío en Él. Entonces, Dios está haciendo un llamado, así como le estaba haciendo un llamado al pueblo de Judá. Y toma a Jeremías y le dice que quiero que vayas y vayas a ese, y yo te voy a hacer ver, para que tú después, el propósito era que Jeremías tenía que ver qué es lo que estaba pasando ahí. Y ahí Dios le hizo oír su palabra. ¿Ya? Y versículo Jeremías 16 está el mensaje. El mensaje está. Y dice, no podré yo, una pregunta, no podré yo hacer, primero por favor el versículo, dice, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa caídos. Dice Jehová, he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa caídos. Mire, en las manos de Dios podemos alcanzar la plenitud de Dios. En las manos de Dios. Dios quiere formar a usted y a mí. Pero ¿sabe qué? Él apela a su voluntad. Dios no va a venir a arrodillar a usted y a mí, porque el Espíritu Santo no viene donde vive esa barrera, sino reacciona. El Espíritu Santo está pidiendo, camina conmigo. Y cuando yo camino con el Espíritu Santo, entonces yo cedo mi voluntad al Espíritu Santo, cedo mi derecho y Él me guía.
Entonces, mire, no podré hacer yo eso. Dios está mostrándole a Jeremías su soberanía. Le está diciendo, como decía la hermana Ida en Salmo 139, Él nos formó. Somos hechura suya. Y cuando en Éxodo 19:5 también habla que Dios cuando escogió a este pueblo le dijo, ustedes serán mi especial tesoro. Amén. Porque van a mostrar la gloria mía en todas las naciones. Usted y yo somos un especial tesoro, me hacía entender el Señor. Pero tengo que reflejar la gracia, la unción del Espíritu Santo para que la otra gente vea en mí el amor de Dios. Fíjese usted que le dice que así Él quiere tenerlo moldeado. Su soberanía está. Él lo quiere hacer. Pero Él está esperando una respuesta. ¿Me puede llevar ahí, por favor? Dice, el mensaje, yo soy el Dios soberano, creador, formador y dueño de todo. Amén. ¿Ya? Dice, ustedes están en mi mano. Isaías 64:8 dice, Señor, tú eres el que nos formaste, somos obra de tus manos. Ahora, la otra parte, por favor, al final. Dice, y esta es mi respuesta. ¿Cuál es su respuesta? El pueblo de Judá le mandó una respuesta a Dios y fue negativa. No vamos a oír. Seguiremos en pos de nuestros caminos, los caminos que nosotros hemos pasado. Pero hoy día, el Espíritu Santo, a través de todas las enseñanzas que cada uno de nuestros hermanos se ha parado aquí, el pastor primeramente y todos los que se nos da la oportunidad, con temor y temblor, venimos, hermanos, porque Dios tiene que hablarme a mí y a usted. ¿Para qué? Dice, lo que Dios hace con su pueblo depende de la respuesta del llamado que está haciendo. Amén. Dios me hizo entender eso. Te estoy hablando, ahora tú de ti depende. Haz algo de tu voluntad, de tus decisiones. Pero no quiero que sigas caminando de la misma manera como lo estás haciendo. Y bueno, y esto es algo, en la medida que se le permita a Dios, ¿verdad? Que se lo permitamos, Dios vuelve a darnos la forma que Él desea, para que seamos vasijas valiosas de honra para sus propósitos. La palabra que nos trajo el pastor a través de estos dos textos tiene que provocar una reacción en usted y en mí. No es un bonito estudio. Para bonitos estudios podemos meternos a internet y salimos re bien con todo lo que queramos hacer. Tiene que provocar un anhelo, una añoranza de que realmente queremos crecer, y para crecer tenemos que dejar formar por el Señor. La pregunta es, ¿no podré hacer yo contigo, Gladys, como hizo ese alfarero primado? Yo soy hechura de Dios, usted es hechura de Dios, pero Dios no nos va a forzar, va a apelar a su propia voluntad, porque Él puso la capacidad de decidir entre usted y yo. ¿Cuál va a ser su respuesta? Dios está esperando una respuesta. ¿Sabe? Yo le pedía perdón al Señor, le decía, Espíritu Santo, perdóneme, porque yo no he valorado la presencia suya. Yo no he querido caminar como el Espíritu Santo quiere conducirme para tomar buenas decisiones. Y hay un texto que quiero último para poder... hay otro texto también, Hechos 13:2, cuando el Espíritu le dice, apártenme a Pablo y a Saulo para tal misión. El Espíritu. Una iglesia guiada para ese Espíritu, una iglesia que camina en el Espíritu, va a aprender a discernir. Amén. ¿Ya? Hay cuando dice de que el Espíritu nos guía para saber cómo orar, qué pedir. ¿En Romanos o no? Aquí, Romanos 8:26. Por favor, mire, el último texto. A veces nosotros nos complicamos por todo y tomamos malas decisiones porque no aprendemos a oír la voz de Dios. Romanos 8:26. Dice, es ese cuando dice que el Espíritu Santo nos ayuda. Ah, esto. Dice, y de igual manera
gemidos indecibles. Él está clamando, Gladys, acepta mi ayuda, pero yo hago caso mío. ¿Se da cuenta? Entonces, a veces las malas decisiones es porque no estamos buscando el acercarnos al Espíritu Santo y aprender de Él, porque para eso Jesús dijo, les conviene que yo venga. Si no hubiese convenido, no sabía, Jesús no nos habría dicho, pero es convenido, porque uno que está en usted y mora en usted. Está al lado, tiene que morar dentro de mí para saber cómo tengo que ser. La pregunta es, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Le invito a que se ponga de pie. Y oremos un momento y digamos, Señor, he oído tu palabra.